Ayer hablábamos de la ley de polaridad y os mencionaba el Kybalión. Y también os mencionaba otro libro, El propósito sagrado de ser humanos. Y puesto que mencioné el Kybalión y la ley de polaridad, pues hoy quería seguir hablando un poquito de este libro para las personas que no lo conozcáis y deciros que, proviene de la filosofía hermética, que se le asigna a Hermes Trismegisto, y en realidad lo escribieron 3 iniciados, 3 personas, 3 estudiosos, 3 investigadores, 3 filósofos iniciados en la filosofía hermética que compilaron pues en 7 leyes principales, aunque hay muchas más, muchísimas más, pero las 7 como más importantes como para entregar al mundo y hacer este trabajo hacia adentro. Quiero leerte muy poquito, ¿vale? Porque es un libro para comprar, leer, estudiar y practicar. Es solo como un aperitivo. Y la filosofía hermética en el punto 1 dice así: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión. Desde el antiguo Egipto llegaron las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante centurias enteras. Egipto, patria de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, Media, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros no menos importantes países, se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que solo eran transmitidos a los que estaban preparados para participar de lo oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los grandes adeptos y maestros que nadie después ha superado y que rara vez fueron igualados en las centurias que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudioso del ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros de Egipto. Pero entre esos grandes maestros existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo del mismo Hermes muchos de los conocimientos que poseía. Después de haber transcurrido muchos años desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años, los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, los griegos hicieron también de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre, Trismegisto, que significa 3 veces grande.
Todos estos antiguos países lo adoraron y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Aún en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, reservado. Y esto es debido a que los hermetistas habían siempre observado rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echarle perlas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas son familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que por otra parte habían sido ya usadas durante siglos antes de la era cristiana. Y esta política de diseminar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, aún en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni con una secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica de los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda su sabiduría, que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía, mezclándola con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino, observándose actualmente que la Iglesia cristiana está luchando nuevamente por aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Bueno, y aquí dejo esta lectura tan apasionante y de verdad que os lo recomiendo. Bueno, voy a terminar con esta máxima que dice: donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. ¿Y por qué no? Podemos aplicar esto a nuestra vida, a esta espiritualidad práctica, a estas enseñanzas alquímicas, iniciáticas para nuestro día a día. ¿Por qué no? ¿Por qué no, por qué no ser nosotros, nosotras, esas personas capaces de entrenarse en su día a día, guardando en secreto todo lo que hacen, compartiéndolo cuando el fruto está maduro para compartir y soltando todo apego a cualquier resultado y simplemente dejándolo volar libre, esa inspiración para esos oídos preparados? Porque muchas veces cuando estamos en este camino iniciático y deseamos que todo eso que vamos aprendiendo, integrando y haciendo experiencia, haciendo carne en nuestro día a día y que nos da tan buenos resultados, lo queremos compartir con los demás, con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, la gente con la que sueles tener más relación, ¿no? Tus vínculos más cercanos. Y a veces esto se convierte en una lucha porque pues no todo el mundo está dispuesto a oír, o no todo el mundo está en el mismo momento que tú, y a lo mejor podéis estar teniendo una conversación y entendiendo cada uno pues un aspecto diferente de la conversación. Entonces es importante, me he dado cuenta yo también a lo largo de todos estos años y de mi propia experiencia,
que lo mejor es guardar silencio, estar en uno y no querer convencer a nadie de nada, ni querer dar lecciones de nada, ni querer ni siquiera mostrarle algo que crees que le puede venir bien, aunque a veces es inevitable. Pero sobre todo es como esperar el momento propicio a que la persona te pregunte, se interese, y es ahí cuando realmente empieza pues un verdadero vínculo donde hay afinidad y donde uno se nutre de hablar, de conversar, de escuchar y de recomendar y ahí fluye, ¿no? Esta cosa. Pero si no es así en ese ámbito, con almas afines con las que puedes hablar el mismo lenguaje, es mucho mejor guardar silencio, incluso a veces hacerte el tonto o la tonta, porque no es hipocresía. Y cuando digo esto lo digo con mucho cariño y mucho respeto, sobre todo si eres una persona como yo me considero. Yo me he considerado mucho tiempo, me he etiquetado como persona pues muy cabezota, con mucho carácter, muy líder, me gusta hablar, me gusta inspirar a los otros y siempre me ha gustado pues recomendar libros. De hecho, estoy haciendo un podcast donde hablo, ¿no? Pero porque ya son muchos años y siento que es como algo que hago por necesidad de mi alma, porque le llegue a alguien y para que esos oídos que estén prestos a oír, pues si reciben este podcast y le llega algo, pues estupendo, ¿no? Pero es algo sin apego, sin expectativa, sin ese anhelo de fruto que hablábamos en otro podcast. Es como estar en tu Dharma, dando gustosamente y olvidándote. O sea, el simple hecho de hacerlo está dando el fruto en el alma, en el ser. Eso cambia cuando tú no estás haciendo un podcast, ni escribiendo un libro, ni haciendo algo que lo sueltas como inspiración, sino que en tus relaciones y en tu mundo, en tu materia, en tu dualidad, en el mundo relativo en el que te mueves, pues vas por ahí como evangelizando o dando consejos o queriendo demostrar tus conocimientos, tu sabiduría o ayudar al otro, incluso el querer ayudar al otro, si el otro no te lo ha pedido o no está en el mismo punto, pues se convierte en todo lo contrario, muchas veces en esas luchas de poder y en esos enfrentamientos y en ese también empezar a pues a proyectar y a generar pues muchas veces más karma. Siempre repito, karma entendido como esas impresiones heredadas que traemos, ¿vale? No estoy hablando, ni siquiera nos vayamos a otras vidas, sino a esta vida, a tu historia, a tu personaje, a lo que tú has aprendido de tu familia. Y entonces todo eso va creando unas impresiones que son kármicas, ¿no? Porque uno va proyectando y va viendo siempre la misma pantalla, pues dependiendo de lo que ha absorbido del ambiente y de su familia y lo que lleva en sus genes, ¿no? En su transgeneracional, en su árbol genealógico. Entonces, cuando hay un vínculo, entonces cada uno tenemos nuestra historia con nuestro karma heredado, con nuestros sanskaras, esas impresiones, y, y es inevitable el juego de las máscaras y el juego de las proyecciones, ¿no? Y se pone todo muy interesante, ¿no? Y esto pues es un tesoro, ¿no? Como para el que quiere autoconocerse, el que quiere mirar para adentro y soltar ese espejo, dejar los espejos ya, soltar las proyecciones y simplemente estar en uno, volver al centro, volver al corazón, volver al silencio y volver a esa cosa de experimentar en mí, ¿no? Y no tener que hacer nada hacia afuera ni nada con el otro, ¿no? Es a no ser, vuelvo a repetir, que surja espontáneo, que se dé, que te lo preguntes o que te dediques a una profesión
pues que impartes enseñanza o que eres psicólogo, que eres terapeuta o que te dedicas a algo donde sí que tienes que decirle al otro. Pero aquí estábamos hablando para el día a día de todos los mortales, independientemente de a qué te dediques, volver un poco a este precepto, a esta cosa del silencio, del secretismo, del hermetismo, sin querer ser avaricioso, sin ocultar información cuando nos la piden, que esa es la gran diferencia. Afortunadamente hoy la velocidad tecnológica es, bueno, tan impresionante que yo creo que no hay muy pocos secretos. Todavía los hay, todavía hay hermetismo, alta magia, secretos del ocultismo y de muchos otros paradigmas que se pasan de boca a boca y que se transmiten con mucho cuidado, con mucho amor y con mucho respeto, como algo sagrado. Todavía existen, pero cada vez menos debido a las redes sociales, ¿no? Te entras en cualquier red social, abres internet y buscas y está todo ahí. Y eso es bueno, yo creo que es muy bueno y ya no tenemos excusas de no puedo permitírmelo, no sé, no, tú te metes con tu ordenador y tienes un montón de información gratuita, tienes podcast, tienes libros, tienes artículos, tienes vídeos, tienes de todo para poder cultivar internamente y adquirir conocimientos. Y luego está la parte de la vida, el ir andando, caminando y haciendo carne, que yo digo, porque da igual todos los conocimientos, todos los libros, las filosofías, cosmovisiones que tú hayas como bajado de la nube y hayas y lo sepas, incluso lo puedas repetir como un loro, ¿no? Lo importante es vivirlo, experimentarlo y cómo haces tú para que eso te beneficie a ti en tu día a día y beneficie a tu familia, a tu comunidad, a tu barrio, a tu ciudad, a tu país, al mundo, de una manera orgánica, de una manera natural, de una manera, pues eso, sin ningún tipo de función de evangelizar o de hacerlo un negocio o de ninguna expectativa. Bueno, es dar vueltas y uniendo círculos, uniendo temas que van saliendo en cada podcast según pues voy sintiendo. Para las personas que no tienen ni idea de, pues, por ejemplo, qué es el Kybalión y de repente ahora pues lo buscan o lo compran, o para gente que sí que lo conoce pero al refrescarlo lo empieza a ver de otra manera o le da por volver a leerlo. Y bueno, no sé, no es un libro, el Kybalión no es un libro de cabecera ni un libro al que ir muy a menudo, porque una vez que, o sea, tú compras el Kybalión, lo lees, estudias y una vez que esto lo has interiorizado ya no necesitas cogerlo, ¿no? Ya se hace carne enseguida. Pero sí que es cierto que yo descubrí, claro, hace 25 o 24 años que lo compré, cuando lo leí, yo tengo el libro como con un lápiz había escrito y tal, y yo, claro, yo lo entendí según mi conciencia y entendimiento de aquel entonces, cuando yo empezaba en el mundo del desarrollo personal, a leer libros espirituales, de ocultismo, las filosofías, ta. 10 años después, luego en otra etapa, en una mudanza, me llamaba, ¿no? Y lo volví a leer y dije, wow, qué interesante, ¿no? Porque ahora puedo comprender mucho más lo que hace 10 años, pues, como intuía, ¿no? Y en esta última mudanza, de mudanza en mudanza, pues ya te digo, después de 24 años, eh, lo he tenido muy cerca y lo he ojeado varias veces, lo abrí al azar y un día dije, pues es que me apetece volver a leerlo completo. Y, y empezaba como a buscar información relacionada con otros temas, ¿no? Sobre el hermetismo y descubres que esto es un camino interminable, no termina nunca porque siempre salen pues más libros, vas a buscar la tabla esmeralda y vas a buscar todos los de la filosofía hermética, todos los que te recomiendan y vas a la alquimia y vas a y esto es un no acabar. Esto
si es una persona curiosa y te gusta aprender y tienes tiempo, está muy bien. Pero para ir cerrando ya este podcast que se ha hecho un poquito largo, este tema, simplemente decirte que hoy nos vamos a quedar con esta enseñanza para que la reflexiones sobre soltar lo aprendido, soltar el conocimiento, entrar en uno, guardar el silencio, mimar lo que uno está estudiando y practicando y hablar cuando te pregunten o cuando sientas como un interés genuino donde ahí fluye. Y ver qué pasa cuando uno hace eso en su vida, porque no todos somos capaces de hacerlo, ¿no? Hay personas pues que de alguna manera no somos transparentes, nos gusta conversar, confiamos en todo el mundo, hay una inocencia, hay una cosa de ¿por qué no? Si surge y ver qué se esconde detrás de esa necesidad, ¿no? De que tú la sientes como inocente, ¿no? El querer siempre agradar al otro, inspirar al otro, enseñar al otro, aunque sepas que de alguna manera, o aunque te repitas que no quieres convencer a nadie ni que estás evangelizando, ¿no? Pero hay una necesidad de ese compartir, ¿no? Y yo simplemente lo dejo ahí porque me lo estoy aplicando a mí en esta etapa de mi vida, ¿no? Que yo he sido así mucho. Y digo, pues quizás no es necesario, ¿no? Tanto. No lo sé, ahí lo dejo. No sé, ¿tú qué piensas? Si quieres dejar un comentario, estoy encantada de debatir sobre este asunto. Bueno, un abrazo y que tengas una linda tarde, una linda noche, un bonito despertar. Y volvemos en el siguiente podcast con una práctica para hacer un trabajo con nuestras emociones. Vamos a dar un giro, vamos a dejar reposando el asunto del Kybalión y de las leyes herméticas un tiempito, ¿vale? Y vamos a ir hacia otro aspecto que podemos ir enlazando con esto y que va más para el camino emocional y práctico. Bueno, pues lo dicho, hasta pronto.